Se llama cizaña. Mientras tanto, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias a la lectura. Vamos a hacer una lectura bíblica y la vamos a leer en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Y luego vamos a pasar al versículo 37 al 43. Espero todos lo tengan. Mateo capítulo 13, ahí lo pueden ver en sus pantallas. Bueno, vamos con el versículo 24. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Pero Jesús le dijo: no, ¿cómo se les ocurre? No sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo para mi granero. Vamos ahora al versículo 37 al 43. Vamos a ver la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Él respondiendo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Eso es una palabra muy importante que lo deben tener en cuenta para que no lo olviden. La cizaña durará hasta el fin del mundo. Es recogida y quemada en el fuego en el fin del mundo. Miren ustedes cuánto va a durar la cizaña. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino. Miren cuándo va a ocurrir que se arrancará la cizaña. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Muy bien, vamos a ver qué es cizaña. Cogí la definición de un diccionario vulgar, de un diccionario cualquiera, y dice la definición que cizaña es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas, espigas anchas y planas, cuyo grano contiene un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. Y aquí vamos a empezar con nuestra primera lección. Es una planta tóxica. Hermanos, en la iglesia tenemos cristianos tóxicos. En la iglesia tenemos personas que son realmente tóxicas. Aún en nuestra familia podemos llegar a ser tóxicos.
Nuestras relaciones sociales pueden llegar a ser tóxicas. Somos a veces esposos tóxicos, amigos tóxicos, novios tóxicos. Somos tan tóxicos que somos muy difíciles de extirpar. ¿Qué pasa con esto, mis amigos y hermanos? Esta cizaña es realmente tóxica. Y muchas veces nosotros en la iglesia somos personas que en lugar de crecer, en lugar de ser trigo, realmente hacemos daño. Somos tóxicos y lo peor es que no nos hemos dado cuenta. Allí pueden ver ustedes tanto el trigo como la cizaña. Pueden ustedes ver que son muy parecidas. Pueden ustedes notar que crecen juntas. Pueden ver que la diferencia es mínima. Sin embargo, la cizaña es tóxica. Muchos en la iglesia son trigo y son cizaña. La iglesia está claramente dividida por dos tipos de personas. Por personas que son verdaderamente trigo y por personas que son verdaderamente cizaña. La cizaña siempre va a existir y va a existir hasta el fin del tiempo de gracia. La cizaña no va a desaparecer. Tenemos que aprender a convivir con la cizaña. La pregunta es, ¿usted es tóxico? ¿Usted es cizaña? ¿No se ha dado cuenta de que usted de pronto está haciéndole mucho daño a la iglesia? ¿Usted se ha dado cuenta, se ha puesto a pensar si con su carácter, con su mal genio, con sus relaciones tóxicas como padre, como hijo, como ser humano, están siendo tóxicas, dañinas, enfermizas? Le voy a poner un ejemplo de una persona que hace daño a la iglesia. Una persona que hace daño a la iglesia es esa que va a la iglesia a juzgar. Una persona que es tóxica y que le hace daño a la iglesia es aquella que en lugar de disfrutar la predicación está buscándole el quiebre al predicador, buscándole defectos al predicador, si predicó bien o si se equivocó. ¿Será que usted es esa persona que le encanta hacer daño con la lengua? ¿Será que usted es esa persona tóxica que le pega a su esposo o le pega a su esposa? ¿Usted es esa persona tóxica que maltrata a los hijos? Una persona que maltrata a los hijos, pero en la iglesia usted es una persona diferente, que no muestra lo que es. Usted es esa persona tóxica en la iglesia que lo único que hace es dañar o perjudicar la obra. Estas son preguntas que muchas veces no nos hacemos. Muchas veces hacemos tanto daño a la iglesia que no nos damos cuenta realmente de las repercusiones tan enormes que estamos causándole a la iglesia. Usted es de esas personas que fornica con su novio y el sábado predica en la iglesia y nadie se dio cuenta. Usted es de esas personas que son líderes en la iglesia y maltratan y dañan la reputación de su hermano. Les voy a contar un caso. Hay muchos casos, muchos. Hay personas cristianas que usted puede encontrar en un bailadero. Hay personas cristianas que usted puede encontrar fumando. Usted puede encontrar a personas cristianas en un hotel con la moza. Usted puede encontrar a esos cristianos líderes de iglesia que hacen daño a la iglesia.
que son cizaña. ¿Y saben qué es lo más increíble, hermanos? Que esta cizaña nunca va a desaparecer de la iglesia. Va a existir hasta el tiempo del fin. La Biblia lo dice. Cristo mismo nos enseña que la cizaña nunca va a desaparecer de la iglesia. Por eso es que la iglesia se está viendo tan perjudicada. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que podemos llegar a ser cizaña sin darnos cuenta. Pero bueno, ¿qué hacemos con esta cizaña? ¿Será que la arrancamos? ¿La echamos de la iglesia? ¿Será que la sacamos a patadas o la borramos de la iglesia? Les voy a contar un caso. Es un caso que está en auge. Hemos escuchado muchos testimonios muy trágicos, muy tristes de pastores. No estoy hablando solamente de esta denominación, sino de la comunidad cristiana. Pastores que tienen relaciones con sus feligreses o con sus feligresas. Pastores que adulteran y predican en la iglesia. Ancianos ancianos casados que tienen relaciones sexuales con feligreses común y corriente, o inclusive estudiantes de teología que caen en la tentación y fornican y caen seriamente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el trigo les da la espalda, los echa a patadas, les cierra la puerta, los tilda, los juzga inclementemente. A veces somos muy crueles con la cizaña. No hemos aprendido a convivir con la cizaña. Hemos sido muy crueles. Pero recuerden, hermanos y amigos, que la cizaña tiene que estar y debe estar en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la cizaña nos hace crecer. La cizaña nos hace fuertes. La cizaña, en lugar de hacer daño, hace crecer más al trigo verdaderamente. Entonces, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Vamos a hacer un repaso. Aquí me dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. También el campo representa la iglesia, como lo pudimos ver. El que ciega es Cristo. Cristo es quien hizo todo por nosotros. Cristo fue el que implantó la semilla en nuestros corazones. Cristo fue el que dio la vida por nosotros, dejó todo por nosotros, se despojó de su divinidad, dejó de recibir la adoración de todos los mundos no caídos, se despojó a sí mismo, no juzgó al María Magdalena, no la recriminó, tampoco justificó su pecado, pero tampoco la hizo sentir mal. ¿Estamos haciendo a nosotros lo mismo con nuestros hermanos que caen y que nos damos cuenta que pecaron abiertamente? Miremos, por ejemplo, la buena simiente. ¿Quiénes son? La buena simiente son los hijos del reino. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos. Es la personificación del error o los falsos principios. Muchas veces nosotros estamos personificando ese error, esos falsos principios. Yo les voy a decir una frase. El que es cristiano en el hogar puede ser cristiano en cualquier lugar. El que es cristiano en el hogar puede ser cristiano en cualquier lugar. Pregúntele a su hijo cómo es usted
Si su hijo le dice, papá, es que usted es un mal cristiano, hermano, cuídese, porque usted está haciendo cizaña. Podemos llegar a hacer cizaña, podemos llegar a hacer daño. ¿En qué criterio lo tiene su esposa o lo tiene su esposo? Gánese primero el respeto de su familia. Gánese primero el respeto de sus hijos para poder tener la autoridad de predicar a las grandes masas. Gánese el respeto de su mamá, de su papá. El buen cristianismo se labra todos los días. Hay personas en la iglesia que llevan años, pero que no han tenido una verdadera conversión, no han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Miren, les voy a contar un testimonio que contó el mismo pastor Alejandro Bullón. Él duró años sin conocer a Cristo, siendo pastor, y predicaba y aún así no conocía a Cristo. Muchas veces nosotros llevamos años en la iglesia y no hemos podido conocer a Cristo. Muchas veces nosotros llevamos años en la iglesia y seguimos teniendo el mismo mal carácter, el mismo mal genio. No hemos tenido ese encuentro verdadero. Y el pastor Alejandro Bullón dijo, yo no puedo seguir así. Pueden ver su testimonio en redes sociales. Él dijo, yo no puedo seguir así. Yo necesito tener un encuentro personal con Cristo. Sentirlo real. Sentirlo presente. ¿De qué vale predicar? ¿De qué vale hablar de profecía? Decirla de memoria. ¿De qué vale predicar bonito y dejar que nuestros jóvenes se pierdan? Nuestra propia familia se pierda. Permitir que nuestra propia esposa se pierda en nuestra propia casa. El verdadero anciano no es el que lidera la iglesia. El verdadero anciano no es el que lidera la iglesia, sino el que lidera su propia casa. El verdadero pastor no es el que pastorea grandes iglesias. El verdadero pastor es el que pastorea su familia y su esposa, sus hijos. El verdadero líder no es el que se muestra a la sociedad, el que dirige grandes masas. El verdadero líder es el que lidera su familia, lidera su carácter, lidia con su propio yo. Ese es el verdadero líder. Ese es el verdadero trigo. La verdadera reforma no empieza yéndose para los restrepistas. La verdadera reforma tampoco empieza saliéndose de la iglesia. La verdadera reforma tampoco empieza dejando de comer carne y siendo un vegetariano estricto y dejando de comer azúcar o dejando de comer grasa. La verdadera reforma comienza con usted mismo, con su propio carácter, con su propia familia. No piense salvar a otros si su familia está perdida. No piense salvar a otros si su esposa con quien usted duerme está perdida. No descanse hasta hacer trigo y primero salvar a los suyos. ¿Quién es el que siembra la cizaña? La cizaña es sembrada siempre por Satanás, nunca por Dios, tampoco por los ángeles. Satanás es constituido enemigo de Dios y enemigo del hombre.
Satanás no quiere nada que ver con usted, no tiene misericordia de usted. Por eso es que él ataca a la familia, por eso es que él ataca su mal genio, su carácter, porque él sabe que un hogar destruido es una sociedad acabada. Hay esposas que le pegan a los esposos y esas mujeres son las que predican en la iglesia. Hay esposos que maltratan a sus esposas. Hay hijos que maltratan a sus padres y son los mismos que predican. Seguramente le estoy hablando aquí a la cizaña. Y yo no te estoy recriminando, cizaña. Yo te estoy llamando para que cambies tu forma de ser y no perjudiques más la obra. Y te estoy invitando para que reflexiones y te preguntes si tú eres cizaña y si quieres en realidad seguir haciéndole daño a Dios, a la causa y a la iglesia. Miremos el contexto antropológico. En el Oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. ¿Qué enseñanza podemos aprender de esto? A causa de la enemistad contra Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra a Cristo. Muchas veces nosotros estamos echando la culpa a Dios por todo. Le estamos echando la culpa a Dios porque no tenemos trabajo. Le estamos echando la culpa a Dios porque nuestro hijo o nuestra hija está enferma o nuestro esposo está convaleciente. Le estamos echando la culpa a Dios por todo, hermanos, por todo. Le echamos la culpa a Dios porque sí, porque no y porque también. Pero no nos damos cuenta de que Dios hizo todo bueno en gran manera, de que he sido yo el causante de mis propios males muchas veces. Y cuando no soy yo el causante de nuestros propios males, es Satanás, que es el que tienta. ¿Quién fue el que tentó a Job? ¿Satanás o Dios? Job era un hombre justo. ¿Y quién tentó a quién? ¿Dios o Job o Satanás? Entonces, ¿por qué le echamos la culpa tanto a Dios? A Dios, dejémoslo sano, porque muchas veces Dios nos quiere ayudar y nosotros no nos dejamos. ¿Qué le podemos exigir a Dios si lo hemos sacado de nuestros hogares? Si lo sacamos de la universidad y preferimos a los filósofos, a Kant, a Aristóteles. ¿Qué le podemos pedir a Dios si lo hemos sacado de los hospitales? Ya no podemos ir a orar. ¿Qué le podemos pedir a Dios si estamos diciéndole a Dios que se aleje del mundo? Cada vez es más incrédulo. Vaya, háblele usted de Dios a una persona y creen más en el filósofo o en el profesor o creen más en la sabiduría de otras religiones, pero no en la sabiduría de la Biblia. Entonces, ¿qué le podemos exigir a Dios si lo hemos sacado de nuestra propia vida? Y cuando sacamos a Dios de nuestra propia vida, entonces lo juzgamos, entonces lo reprochamos. Cuando nosotros lo hemos sacado de nuestra vida lentamente, Dios, siendo un caballero, porque es un caballero, Él no insiste donde no lo invitan. Él no insiste donde no le abren la puerta. Él sale y se va. ¿Y usted cómo queda? ¿Solo? ¿Desamparado? Entonces, por eso es que muchas veces nosotros le echamos muchas veces la culpa, cuando en realidad es Satanás quien ha sembrado esa semilla.
¿Qué hacemos con la semilla? ¿Será que tenemos que arrancarla? Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 29. Mateo 13, 29. Versículo 28 dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y arranquemos la semilla? Y miren lo que dice Cristo. No, no sea que al recoger la cizaña, arranquen ustedes también el trigo. Por eso es que no podemos arrancar la cizaña de la iglesia. Tenemos que aprender a convivir con ella. Ya no hay de otra. La cizaña va a estar hasta el tiempo del fin. Vamos a mirarlo ahí mismo en el versículo 40. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a durar la cizaña? Hasta el fin del mundo. La cizaña va a estar toda la vida. Debemos aprender a convivir con ella. Debemos sentarnos con ella, comer con ella, lidiar con ella. No hay nada más que hacer. Destruirla no podemos. Pero ¿cómo debemos lidiar con la cizaña? ¿Maltratándola? ¿Despellejándola? ¿Dándole la espalda porque cometió un error? ¿Será que una persona cometió un error y la sacamos a patadas de la iglesia? ¿O la miramos con ojos de misericordia, con ojos de piedad, con ojos de paciencia? Ahí les dejo la inquietud. Miren ustedes, los siervos de Cristo, y esto es verdad, esto pasa. Muchos, los verdaderos, los sinceros, los que son trigo, muchas veces se entristecen al ver a los verdaderos y falsos creyentes mezclados en la iglesia. Estamos viendo estragos, hermanos, en la iglesia, pero tenemos que aprender a convivir con. Estamos viendo estragos. Estamos viendo gente que realmente está haciendo mucho daño a la iglesia con lo que dice, con lo que enseña, con lo que vive en su casa, con lo que vive en la misma iglesia. Y muchos buenos cristianos desean arrancar esa cizaña, pero ¿saben qué les dice Cristo? No, porque cogiendo la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenla crecer juntas hasta la siega. ¿Cómo les parece? ¿Y saben por qué no podemos arrancarla? Porque Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratamos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos son falsos, cometeríamos muchos errores, y hemos cometido muchos. Nuestro juicio es imperfecto, y tal vez extinguiríamos las esperanzas del pecador. El hombre juzga por sus apariencias, pero Dios juzga el corazón. Hemos sido muy injustos con nuestros hermanos muchas veces. Hemos sido muy injustos con nuestra propia familia. La cizaña y el trigo, dice Lecciones Objetivas de Cristo, la página 43. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no medir esto, habrían permanecido firmes. Vamos a mirar un ejemplo que es el ejemplo de Lucifer.
Cuando Lucifer pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no lo destruyó en el acto. ¿Usted se ha preguntado por qué Satanás ha permanecido tanto tiempo y no arrancó esa cizaña en el momento? Es lo mismo. El trigo fueron los ángeles, la cizaña fue Satanás. ¿Por qué Cristo no arrancó la cizaña y tuvo tanta paciencia con Lucifer y lo ha aguantado por tantos siglos hasta el día de hoy? Si lo hubiera hecho, si hubiera destruido a Satanás, no hubieran percibido los ángeles la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Nuestra misión no es arrancar la semilla y a sacarla a patadas de la iglesia. Nuestra misión es conducirla al redil. Nuestra misión es conducir esa semilla para que tenga una verdadera conversión. Es recibirla con amor. Es que Él pueda ver el verdadero carácter de misericordia de Dios. No es que aceptemos y toleremos los malos comportamientos de la semilla. No, tampoco es eso. Pero sí que aprendamos a convivir, que aprendamos a sobrellevar esa cizaña y a llevarlas a Cristo para que esa cizaña algún día pueda tener una verdadera conversión. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta el día de hoy para que desarrollase plenamente su carácter. ¿Por qué la cizaña está hasta el día de hoy y estará hasta el tiempo del fin? Porque esa cizaña nos hará crecer, nos hará madurar. En lugar de desanimarnos, la cizaña nos hace crecer. Nos hace ver el error que está cometiendo el otro para que nosotros no cometamos lo mismo. No es que sigamos su ejemplo, sino llamarlos al arrepentimiento y ver en ellos cómo es que podemos desarrollar el verdadero carácter de Cristo. Como quien dice, la cizaña es una antítesis de lo que nosotros no deberíamos hacer. Le pregunto, amigo y hermano, ¿es usted un trigo o es usted una cizaña? No quiere decir que usted sea trigo para siempre trigo. Tampoco quiere decir que usted sea cizaña para siempre cizaña. El pastor el pastor Bullón, por muchos años predicaba, pero no sentía ese amor, esa presencia de Dios. Hasta que un día dijo, no, Señor, yo ya no puedo más, y se fue. Caminando por las selvas creo que fue del Brasil, unas selvas espesas, y se cayó y rodó y se cayó en medio de la oscuridad, en medio de la nada. Y él sintió que un indio, dice él, un indio me cogió en sus manos, me llevó a un lugar seguro, me limpió, me dio todo, me protegió. Y él dice, hermanos, yo no sé si ese fue Cristo. Yo no sentí esa mística de que fuera Cristo o no, pero yo sentí la mano de Dios allí. Y desde ese momento nunca he dejado de sentir a Cristo en mi corazón. Él sabe qué dijo. Él se propuso, hasta el día de hoy dijo, nunca más vuelvo a predicar de profecía si primero no está Cristo presente en mi vida, en mi corazón. Estamos predicando profecía, estamos predicando la Biblia de tapa a tapa, estamos predicando muy bonito, pero Cristo no está por ninguna parte, ni en su vida personal, ni en su mensaje. Dios
ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal. ¿Usted cree que Dios se complace viendo a la cizaña haciéndole daño a la iglesia? ¿Usted cree que Dios se complace viendo cómo los hermanos hacen daño a la iglesia? Hay hermanos que se han ido completamente de la iglesia y han hecho rancho aparte, han hecho grupos separatistas. Inclusive la misma obra pro salud, la misma reforma pro salud los está perdiendo. Se están perdiendo dentro de la misma iglesia por tanto fanatismo, por tanta extremismo. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? Miremos, dice el libro Lecciones Objetivas, miren allá el don del Calvario. Antes de permitir que alguien fuese engañado por falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podrá ser extirpada sin peligro de desarraigar también el trigo precioso. Y les voy a dejar esta pregunta para que la piensen en el amor del Señor. Si Dios ha sido tolerante con Satanás, con usted mismo todos estos años, ¿no hemos de ser igualmente tolerantes con nuestros semejantes que han caído dentro de la misma iglesia? Estamos siendo muy crueles, que porque leemos 3 libros y nos sentimos moralmente más avanzados que el otro, estamos cayendo en la trampa de hacer mucho daño con lo que decimos y cómo tratamos a los jóvenes. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo por el hecho de que en la iglesia no hayan miembros indignos. Hay muchos que dicen, ay, yo no voy a la iglesia porque es que en esa iglesia todo el mundo es pecador. Yo no voy a la iglesia porque Julanito de tal es un tal por cual, o el pastor es tal por cual, o el anciano es tal por cual. Hermano, yo no lo invito para que mire al pastor, o que mire al miembro, o que mire a la cizaña. Yo lo invito es a que mire al Calvario y lo que hizo Dios por usted. Yo lo invito es para que mire a la cruz y lo que hizo Cristo por usted. Vino para salvarlo, no para juzgarlo. Usted se hubiera puesto a pensar si Cristo hubiera juzgado al ladrón en la cruz y todo lo malo que hizo, pero Cristo no hizo eso. Cristo no lo juzgó por todo lo malo que hizo en la vida y en el último momento se arrepintió. Cristo no lo juzgó por todas las obras que hizo malas. ¿Quién sabe qué hizo mal? ¿Ustedes creen que Cristo juzgó a María Magdalena por haberla encontrado en adulterio y la sacaron a rastras? Pero vaya que un hermano adventista se entere de que el hermano de la iglesia estaba adulterando con otro. Eso levantamos polvo, levantamos los tablones de la iglesia y hasta en el periódico sale. Vilipendiamos, vituperamos, escarnecemos, le arrancamos la reputación al hermano. Lo acabamos con nuestra lengua y no sabemos el daño tan grande que le estamos causando a esa persona porque no supimos conducirla adecuadamente por el camino de la cruz. Debemos ser indulgentes como Jesús lo fue. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, le preguntó un discípulo a Cristo. ¿Y qué dijo él? ¿7 veces? No, 70 veces 7, la misma falta. ¿Qué pasa si un hermano a usted le hace algo, da algo malo? ¿Qué pasa si usted se entera que el hermano X fornicó con otro o con otra? ¿Qué pasa si usted se entera que un hermano hizo un mal negocio o que inclusive el pastor o cualquiera puede pecar, cualquier ser humano puede caer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es usted en la casa? ¿Cómo es usted con su familia?
Usted está libre de pecado. ¿Cómo ha sido Dios con usted? ¿Cómo ha sido el trato de Dios con usted? ¿Misericordioso? Si Dios ha sido misericordioso con usted, ¿acaso usted no puede serlo con el otro? ¿Se acuerdan de la parábola de la dracma, de los talentos? Que este gran rico le perdonó al hombre como 10,000 talentos. Era muchísima plata. Y cuando ese consiervo al que le fue perdonado, le llegó uno que le debía, póngale 100 denarios, nada. Y al que le fue perdonado, ese no perdonó, pero él sí recibió el perdón de los 10,000 talentos y él no fue capaz de perdonarle 100 talentos al otro. Muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta la forma en cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Se nos ha olvidado que nosotros también estuvimos en el lodo cenagoso. Mis queridos hermanos, les voy a dejar esta reflexión para que ustedes lo piensen. Con esto termino. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de acabar con la cizaña. Para castigar a aquellos que se suponían son obradores de maldad, la iglesia ha incluido, inclusive armando alborotos por un pecado que usted encontró en su hermano en la iglesia. ¿Cómo es su proceder? ¿Cómo es que dice la Biblia que debe proceder ante estos casos? Vaya con un testigo y llámele la atención. Si él no hace caso, llame a 2 o 3. Si él no hace caso, llévelo a la iglesia. No dice llévelo al Vox Populi. Llévelo y grítelo a los 4 vientos, dele la espalda. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, llévelo a la iglesia. Coméntenlo con la iglesia. Y si no quiere hacer caso en la iglesia, digamos, si no acepta los consejos de la iglesia, el hermano sigue pecando abiertamente, ahí sí hay que disciplinarlo. Pero no podemos por la primera vez que haya cometido un error sacarlo a patadas y darle la espalda. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas muchas veces son torturados, muertos, instigados. La palabra, la de Cristo, nos enseña a ser humildes, a desconfiar de nosotros mismos, a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Él juzgará a cada hombre de acuerdo a sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino del cristiano. Mis queridos hermanos y amigos, quiero invitarlos en el amor del Señor para que reflexionemos en estas palabras y en este mensaje. Vamos a orar unos a otros. Y yo le estoy aquí dando un mensaje seguramente a una persona que es trigo o a una persona que es cizaña. Yo no lo sé. Pero reflexione en su corazón. Pídale al Señor y dígale, Señor, ¿será que soy yo el que estoy entorpeciendo tu obra? ¿Seré yo el que está haciéndole daño a tu obra? Y si ha cometido errores, hermano, no se preocupe. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase, no lo vuelva a hacer, levántese y ya. Pero no se castigue tanto también, porque muchas veces nos damos mucho palo. Nos castigamos demasiado a nosotros mismos. No nos sabemos perdonar a nosotros mismos tampoco. No sé cuántos errores haya cometido. Los que haya cometido, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer más. Pero le pido en el amor del Señor que sea trigo en lugar de cizaña. Y si usted por alguna casualidad ha cometido errores, levántese, tome la cruz y siga a Jesucristo.
Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Y quiero hacerles un llamado. Quiero invitarlos para que sigamos militando en la Iglesia de Cristo porque vale la pena. ¿A dónde nos va a echar Cristo? ¿Al lago de fuego? ¿O nos va a llevar, como dice, la cizaña va a ser echada al fuego? Y va a ser el lloro y el crujir de dientes. No crean que esa cizaña se va a salir con la suya. No crea que usted va a seguir haciendo lo que quiera toda la vida y dañando la iglesia y acabando la iglesia. No, Señor. Dios dice que tiene su castigo y va a tener su reprensión. Pero a los que aceptan el llamado, a los que desean ser trigo, esos recibirán la gloria del Padre eterno. Esos recibirán la misericordia, recibirán el perdón a todo aquel que quiera aceptarlo y recibirlo. Por eso vino Cristo, por usted. No se sienta tan pecador y tan malo para decir que no merece misericordia. No. Si usted está escuchando este mensaje es porque quiere cambiar. Hermanos, haga de la iglesia un milagro posible y un milagro real. Yo lo voy a invitar para que en el amor del Señor haga la reflexión y se pregunte si usted es un trigo o es cizaña, y Dios quiera que el que me esté escuchando aquí pueda hacer cambios verdaderamente y pueda empezar una nueva vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y dejar todo eso atrás y que nos ayude a lidiar con la cizaña, y que si nosotros somos cizaña podamos encontrar una conversión verdadera. Oremos. Amantísimo Padre, hemos escuchado una reflexión que nos confronta, que nos hace pensar. Muchas veces estamos viendo en la iglesia que hay cizaña que está haciéndole daño a la iglesia, que habla, que critica, que juzga, que dentro de la misma iglesia están perdidos. Pero Señor, tu misma palabra dice que la cizaña durará hasta el tiempo del fin, que no podemos arrancarla ni intentar arrancarla porque podemos arrancar juntamente el trigo. Ayúdanos a convivir con ella, así como tú has convivido con Lucifer y Satanás todos estos años y has tenido tanta misericordia y tanta paciencia con Satanás. Permítenos a nosotros también tener paciencia con la cizaña que nos atormenta, que nos fastidia, que nos es tropiezo. Pero no permitas que el trigo se vaya de la iglesia. Ayúdanos a entender de que no podemos desanimarnos por estas cosas que nos hacen daño, sino que aprendamos a convivir de la cizaña y crezcamos con ella. Permítenos conducir a esta cizaña a una conversión verdadera. Ayúdanos a ser líderes verdaderos, pero de nuestra propia familia, a ser pastores, pero de nuestra propia familia, a ser ancianos, pero de nuestra propia familia primero. Señor, ¿cómo podemos salvar a otros si nuestra familia está perdida? Yo te pido, Jesús, que nos ayudes a encontrarnos a nosotros mismos primero. Estamos perdidos en nuestro propio yo, ahogados en nuestra propia vanagloria, ahogados en nuestra propia justicia, ahogados en nuestro propio mar de buenas obras. Señor, yo te pido por aquellas personas que están luchando contra su carácter, contra su mal genio. Yo te pido por esas personas que son separatistas, reformistas mal, con un concepto mal de la reforma.
a esas personas que son exageradamente extremistas con el vegetarianismo, que no hablan sino de comida y no de Cristo. Cristo no está por ninguna parte. Yo te pido por esa gente. Por favor, Señor, si hay alguien aquí que me está escuchando y es cizaña, yo te pido para que estas personas reflexionen y no le hagan más daño a la iglesia y no le hagan más daño a la causa. Yo te pido, Jesús, que si hay personas de buen corazón y sinceras que están en la iglesia luchando, que podamos seguir militando con paciencia, con perseverancia. Gracias, Señor, por esta reunión y permítenos ser fuertes cuando veamos cosas que son terribles, porque vendrán cosas peores. Vendrán personas que serán abiertamente blasfemas, hipócritas, abiertamente que dañan la iglesia, que la destruyen. Podremos ver a jóvenes que están haciendo y deshaciendo en la iglesia y dice tu palabra que eso va a existir hasta el fin. Pero ayúdanos a no perder la fe y la batalla y a luchar primero por los de nuestra propia iglesia. Lo pedimos y lo agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach Meshicheinu. Beshem HaMelech HaMashiach Meshicheinu Beisrael. En el nombre poderoso, Haolam Melech bendito, de Jesucristo nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez y me sigan invitando. Pueden encontrarme en Vital Ministry por YouTube. Somos Vital Ministry @gmail.com. También por medio de la verdad presente revelada. Pueden encontrarme por el teléfono 305-703-6969. Que Dios me los bendiga y que no sea la última vez. Muchas gracias por el tema de esta noche. A ustedes. Que Dios te siga utilizando. A ustedes y que no sea la última vez.